Tenemos unos varios hermanos por ahí conectados. Creo que es una bonita cantidad para que prediquemos la palabra. Miquea Nestalí desde Génova. Qué bueno, hermano. Por cierto, somos vecinos. Yo estoy aquí nomás en Flores, Costa Cuca, y usted en Génova, pues creo que somos vecinos, ¿verdad? Nuestro hermano Clever desde Ecuador. Saludos, hermano Clever. A la familia, a todos por allá en el Ecuador. Desde Baja California Sur, nuestro hermano Eric Gallegos. Saluditos, hermano. Hermano Rubén González. Hasta Nueva York. Que Dios le bendiga, lo guarde y lo proteja. Hermana Lilia Tomás. Desde Indiana. Qué bueno, mis hermanos. Hermano Osmin Orellana. Saludos, hermano. Qué precioso ver a cuántos hermanos. Creo que ahorita muchos hermanos en Estados Unidos pues ya están a punto de acostarse a dormir. Porque ya mañana, si Dios lo permite, otro día, y a trabajar y a trabajarle. Esa es la vida en los Estados Unidos. Trabajar y trabajar y trabajar. A echarle ganas, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Hermana Zuli Gutiérrez, Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias, hermana. Desde Tajumulco, nuestra hermana Audelina López. Qué bueno. Creo que hay mucho frío por allá, ¿verdad, hermana Audelina? Saludos a toda la familia. Juan Ruiz Mendoza desde Chiapas. Gracias, hermano, gracias. De Puerto San José, Escuintla, hermana Claudia Morales. A ver cuándo nos invita a un caldito de marisco, hermana Claudia. Desde El Salvador, dice nuestro hermano Rubén Antonio Flores, conectadito. Qué bueno, de repente vamos nuevamente a comer las pupusas. Hermano Ovidio Vázquez Morales. Qué bueno, me alegro ver a mis hermanitos por ahí conectados. Qué precioso. Desde Chilón, Chiapas, Michael Ángel Lunas. Aleluya, qué bueno. Desde Monterrey, Luis, Dios le bendiga, hermano. Amén, 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 amén. Muy bien, creo que tenemos ya una bonita cantidad de hermanos, ¿verdad? Para poder compartir un momento la palabra de Dios. Así que desde Coahuila, qué bueno, qué bendiciones, ¿verdad? Tener hermanos desde Coahuila. Nuestro gran amigo y hermano vecino, nuestro hermano Celso Ezequiel Hernández. Aleluya. Hermana Teresa Díaz, gracias, hermana, gracias por esos saludos y esos éxitos que ustedes me envían, esas bendiciones, gracias. Se los agradezco, hermanos, se los agradezco. Hermana Rosita desde Chile dice, saluditos, hermana Rosita, que Dios me la bendiga más y más. Desde la Ciudad de México, nuestra hermana Ari Dimonte. Por cierto, el día domingo estaré viajando para el estado de Puebla. Estaremos en el estado de Puebla el día domingo, lunes primero Dios. Estaremos en el estado de Puebla. Julio Ramos desde Casablanca, Puebla. Allá estaremos primeramente Dios el día lunes, si Dios lo permite. Viajamos el domingo, ya que estaremos yendo pues a traer unos documentos, ¿verdad? De que gracias a Dios hemos empezado a arreglar nuestra nacionalidad aquí en Guatemala, pero necesito ir a traer unos documentos, los famosos, los antecedentes policíacos, necesito ir a traerlos y estaremos el día lunes, si Dios lo permite, en el estado de Puebla. Luego nos regresamos el día martes, primero Dios, ¿verdad? No estaremos predicando porque no vamos a predicar, sino solamente vamos a traer nuestros antecedentes policíacos, ya que gracias a Dios y gracias a mi hermano Álvaro Cian y muchos hermanos que me han ayudado, ¿verdad? Que han colaborado para que podamos arreglar nuestra nacionalidad aquí en Guatemala, ya que a mí se me dificulta mucho porque el gobierno solo me permite estar a veces 30 días, a veces solo me da 10 días para que esté en Guatemala, luego tengo que estar saliendo del país a sellar mi pasaporte. Es un gran problema, ¿verdad? Pero gracias a Dios ya llevamos 20 años aproximadamente viviendo aquí en Guatemala y vamos a empezar a tramitar nuestra nacionalidad y pronto, primero Dios, seremos 100% ya chapín. Así que, bueno, hermano Julio Ramírez, y creo que hemos llegado a un momento para compartir la palabra de Dios. Y necesito compartir este mensaje glorioso, ya que creemos que
Estamos, ¿verdad?, en tiempos difíciles donde muchos anhelan predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Por cierto, se están levantando muchos predicadores en Guatemala, en diferentes países. Se están levantando muchos predicadores usados por Dios. Hermanos que agarran esas bocinas, se las cargan en la espalda y se meten entre los caminos, entre las veredas. De veras me quedo sorprendido de ver cuántos predicadores se están levantando en estos tiempos finales, en estos tiempos peligrosos, donde los verdaderos predicadores arriesgamos a que nos golpeen, arriesgamos a que nos maten, pero ese no es problema. A Esteban lo mataron a pedradas, a Juan el Bautista le arrancaron la cabeza, al apóstol Pablo se cree que lo crucificaron, lo sacrificaron también cortándole la cabeza. Y la mayoría de apóstoles pues sufrieron vituperios, sufrieron persecuciones, sufrieron maltratos por causa de la verdadera predicación. Porque si tú predicas la verdad tal y como está escrita, todo mundo que está en la carne se te levantará en contra. Pero si tú no predicas la palabra como está escrita, todos estarán contentos contigo. Los adúlteros estarán felices, los homosexuales estarán felices, los brujos estarán felices, todos estarán felices contigo. Pero cuando te pares a predicar la palabra como se tiene que predicar, entonces te vas a dar cuenta que, si es posible, tu propia familia empezará a aborrecerte. En este caso, Jesús mismo fue desechado por su propia familia, por sus propios hermanos, ¿verdad? Pero motivo a todos mis hermanos que se han levantado a predicar ese evangelio como se tiene que predicar. Hermana Laura Zamora, hermano Álvaro López, Dios le bendiga, siervo. Veo que se siguen conectando hermanitos conocidos, hermanos que han sido de gran bendición para mi vida. Hermano Álvaro López, un hombre que, de veras, se lo digo con todo mi corazón, ha sido un hombre que nos ha ayudado en gran manera. Así que Dios le bendiga, hermano Álvaro López, juntamente con su esposa y su amada familia, sus hijitos, que Dios me los bendiga. Así que hoy quiero predicar un tema para motivar más a mis hermanos predicadores. Y quiero hablarte el día de hoy de un verdadero profeta de Dios. Quiero hablarte de 3 características que necesita tener el verdadero predicador. Necesito hablarte de 3 características importantes que necesita todo buen predicador. Y si tú eres un predicador y cumples estas 3 características, sigue adelante en el nombre de Jesús. Pero si tú eres un pastor, eres un evangelista o te autonombras profetas, pero no cumples estas 3 características que te voy a dar ahorita, corres un gran peligro, mi amado hermano. Corres un gran peligro, cuyo peligro puede afectarte, incluso que entres al reino de los cielos. Bendito sea Dios. Primero déjame decirte una cosa. Todo buen predicador, pastor, evangelista o profeta, como se llame, primeramente, bendito sea Dios, tiene que tener 3 características. Y la primera característica de un buen predicador o de un profeta, el trabajo número 1 o la característica número 1, es que el predicador debe de anunciar. 2, primero debe de anunciar, luego debe de renunciar y luego debe de denunciar. Anuncia, renuncia y denuncia. 3 características importantes que necesita un buen predicador o profeta, como quiera usted llamarse. Anuncia, renuncia y denuncia. Si estás cumpliendo estas 3 características, parémonos firmes, hermano, y sigamos constante. Pero si tú te llamas pastor, profeta, evangelista, como quieras llamarte, pero no estás cumpliendo estas 3 cualidades de anunciar, renunciar y denunciar, lo siento mucho. Primero, bendito sea Dios,
el predicador tiene que anunciar. ¿Qué tiene que anunciar el predicador? La palabra anunciar significa dar noticia o aviso de algo. Es decir, que todo predicador tiene que anunciar. ¿Qué es lo que tiene que anunciar? Las buenas nuevas de salvación. Pero es aquí donde cae en problema mucho predicador, porque muchos solamente están anunciando la salvación y están anunciando el reino de los cielos, pero se les ha olvidado que también no solamente existe el cielo, sino también existe un infierno. ¿Qué es lo que un buen predicador? Un buen predicador debe de anunciar que Dios es luz. Eso es lo que debe de anunciar un predicador. ¿Dónde lo dice? Primera de Juan capítulo 1 versículo 5. Empezamos leyendo Biblia. Primera carta de Juan capítulo 1 y su versículo 5 dice la Biblia. Este es el mensaje que hemos oído de él. Ahí está. Y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué es lo que yo debo de anunciar? Que Dios es luz. Y debo de anunciarle a la iglesia que Dios es luz. Pero no solamente debo de anunciarle a la iglesia que Dios es luz, sino también debo de anunciarle a la iglesia que también la iglesia necesita ser luz. Porque si Dios es luz, Cristo es luz, la iglesia también necesita ser luz. Y a veces solamente anunciamos de que Dios es luz, pero no le anunciamos a la iglesia que la iglesia también necesita ser luz. ¿Acaso no dijo Cristo en el capítulo 5 de Mateo, vosotros sois la luz de esta tierra? Una luz que no se puede esconder, sino que alumbra, dice la Biblia, a los que están en oscuridad. Entonces, ¿cuál es el trabajo de un predicador, de un profeta? Es anunciar. ¿Pero qué es lo que tiene que anunciar? Que Cristo es luz, que Dios es luz y que la iglesia también necesita ser luz. ¿Sabes cuál es el problema más serio? Y es aquí donde el predicador no solamente tiene que anunciar, sino que tiene que denunciar. Porque si tú solamente anuncias, pero no denuncias, mucho menos renuncias, entonces no puedes ser un predicador. Y es aquí donde el predicador tiene que anunciar que Dios es luz y que la iglesia necesita ser luz. Pero ¿qué pasa cuando el cristiano no quiere ser luz, sino que cae en tiniebla? Es aquí donde el predicador tiene que denunciar ese pecado. Todo predicador que no denuncia pecado, que no denuncia la maldad, que no denuncia el adulterio, que no denuncia la injusticia, no sirve para predicador. Por eso dice Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Ese es el trabajo de un predicador, anunciar. ¿Qué es lo que tiene que anunciar? Que Dios es luz. ¿Qué más tiene que anunciar el predicador? Que la iglesia necesita ser luz. El problema de hoy en día es que muchos son luz solamente en el templo. En el templo el hermano es luz. El problema es que en la calle ya no es luz. En la calle es oscuridad. Muchos en la iglesia alumbran, pero en la casa no quieren alumbrar. El hermano en la iglesia es una cosa, pero en su casa con la esposa es otra cosa. En la iglesia habla de amor, pero en su casa nunca demuestra el amor. En la iglesia le habla de amor a todo mundo, pero en su casa no demuestra el amor ni con su esposa ni con sus hijos. Y es aquí donde el predicador tiene que anunciar que tenemos que hacer luz. Pero no solamente en la iglesia, sino también en nuestra casa, con la esposa, con los hijos, también en la calle, con los amigos, también en el trabajo, con los vecinos. Necesitamos ser luz. Pero es una tristeza que muchos hoy en día son luz en la iglesia,
pero cuando salen fuera de la iglesia o del templo, se convierten en tiniebla, se convierten en oscuridad, se comportan igual que un mundano, viven igual que un mundano, saludan igual que un mundano, se visten igual que un mundano, se comportan igual que un mundano, y el predicador se da cuenta y no quiere denunciar ese pecado, porque ese es pecado. La hipocresía es pecado. Y cuando el cristiano cae en la hipocresía, cuando dice una cosa y hace otra cosa, ahí el cristiano cae en la hipocresía. Ese es el trabajo de un predicador. Tiene que anunciar. Pero le dije primero, el predicador tiene que anunciar, pero también tiene que renunciar y tiene que denunciar. La pregunta es, si el predicador tiene que anunciar, pero luego tiene que renunciar, ¿a qué debe de renunciar el predicador? ¿A qué debe de renunciar? Bendito sea Dios, ¿a qué? Todo predicador necesita renunciar a las vanidades de este mundo. Necesita renunciar a la idolatría de este mundo. No puedes llamarte cristiano si aún no has renunciado a la idolatría. Muchos se jactan y se llenan la boca en decir, yo antes era católico, yo antes era idólatra. Pero ¿de qué te sirve si estás dentro de una iglesia de nombre evangélica, pero todavía celebras Día de la Madre, Día del Padre, todavía celebras Navidad? Sigues siendo el mismo idólatra. No has cambiado, sigues siendo el mismo idólatra. El predicador necesita renunciar. ¿Renunciar a qué? A toda la vanidad de este mundo. Necesita renunciar a la hipocresía de este mundo. Necesita renunciar a todo lo que es pecado. Necesita renunciar. Muchos no quieren renunciar ni aún a la fornicación. Sigue viviendo con su pareja sin estar casado. Renuncia a la fornicación, porque la fornicación te va a llevar, dice Apocalipsis 21:8, al lago de fuego. Algunos, llamándose pastores, no quieren renunciar a la mentira. Siguen siendo los mismos pastores mentirosos. Les gusta la mentira, se gozan con la mentira, disfrutan la mentira. Renuncia, pastor, a la mentira, porque 21:8 de Apocalipsis dice que los mentirosos van a tener su parte en el lago de fuego. Yo no entiendo cómo a gente que conoce que su pastor es un mentiroso, tramposo, sinvergüenza, y cómo es que la gente está dentro de ese mugrero. ¿Sabes por qué? Porque son tal para cual. Bendito sea Dios. Necesitamos renunciar. Renuncia, iglesia amada. Si tú te estás congregando en una congregación donde el pastor dice que la mujer se pinte, se ponga pantalón y todo eso es bueno, renuncia a esa congregación. Si tú te congregas en una congregación donde los hijos del pastor son marihuanos, fuman cigarro y son unos impíos, desobedientes y rebeldes, y el pastor no dice nada, renuncia de ese lugar. Salid en medio de ellos, pueblo mío, dice el Señor. Si tú te congregas en una iglesia donde los hijos del pastor andan enchorados y el mismo pastor depravado, sin vergüenza, está en su casa ahí con su camiseta y enseñando su cuerpo, renuncia a esa basura. Porque hoy en día tú pasas por la casa donde vive el pastor y está sin camisa, con su camiseta enseñando su cuerpo. Es un depravado hijo del diablo que no tiene al Espíritu Santo. La Biblia le llama sensual. Sal de ese lugar, porque los únicos que se congregan en ese lugar son adúlteros, son idólatras, son sinvergüenzas, igual que el pastor. Primero el pastor necesita anunciar,
pero también necesita renunciar. Si tú conoces a un predicador que no ha renunciado a la vanidad de su vida, a la vanidad de su mente, a las posesiones de la tierra, simplemente no es nada. Si tú eres un trabajador y trabajas en mecánica automotriz, porque hoy en día hay muchos hombres que trabajan en automotriz, o sea, en mecánica automotriz, y a veces el carro solo tiene un pequeño fusible quemado. Y aquel mentiroso dice, mire, que su carro le falta aquí, su carro tiene esto, su carro tiene el otro, y su carro tiene el otro. No sea mentiroso, sinvergüenza, hijo del diablo. Renuncia a la mentira, renuncia a la estafa, renuncia al robo. Hombres que reparan televisión, reparan aparatos, equipos de sonido, y a veces es una mínima cosa lo que el equipo tiene arruinado. Incluso algunos hasta le roban piezas al aparato, a la televisión, no sé, al equipo de sonido, y le meten piezas viejas. Renuncia al robo, renuncia a la mentira, renuncia al hurto, renuncia a la estafa. Bendito sea Dios. Hoy en día hay hombres que reparan vehículos, son mecánicos automotriz, y solo por cambiar una pequeña piececita te sacan hasta la lengua, te cobran cantidad de dinero, y si es posible se atreven a decir que el motor no sirve. Eso es mentira. Gana tu dinero con el sudor de tu frente, hablando verdad, practicando la verdad, no practicando mentira, no siendo un sinvergüenza, tajante, ladrón, pícaro. Eso necesita todo buen cristiano, renunciar a la vanidad de esta vida. Incluso si tú eres una persona que te gusta ganar dinero, pero en ganancias deshonestas, prestando dinero y cobrando interés, renuncia. La Biblia dice que el que cobra interés no entrará al reino de los cielos. Así que si no has renunciado, renuncia. Renuncia al robo. Gánate tus centavitos, gana tu dinerito, pero honradamente, sin usar mentira, sin hablar mentira. No tomes el evangelio como ganancia deshonesta. Renuncia a eso. Bendito sea Dios. Mira lo que dice Tito capítulo 1. Tito capítulo 2 versículo 12. Necesitamos renunciar a la mundanalidad que viven muchos cristianos. Tito capítulo 1 versículo 12. Tito capítulo 2 versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿A qué tengo que renunciar? A la impiedad. Se deriva de la palabra impío. ¿Quién es un impío? Es alguien que no tiene temor de Dios. Es alguien que no respeta a Dios. Es alguien que se burla de las cosas de Dios. Y hoy cuántos pastores impíos que se burlan de la santidad, se burlan de la perfección, se burlan de la justicia, se burlan de la rectitud. Este es un impío que está infiltrado en las iglesias. Hoy hay un montón de pastores impíos que se burlan de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la que limpia.
La sangre de Cristo santifica. La sangre de Cristo, dice Hebreos 10:14, perfecciona. Pero hay cuantos se burlan de la sangre de Cristo, negando la santidad. Y todavía se atreven a decir, ¿cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos perfectos hay aquí? Renuncia a tu impiedad, pastor, evangelista. Renuncia a la impiedad. No te burles de la sangre de Cristo. Porque hay de aquel, dice la Biblia, que pisotee la sangre del Hijo del Hombre. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos, oiga esto, y a los deseos mundanos. ¿A qué tengo que renunciar? A los deseos mundanos. Pero cuánto predicador simplemente anuncia, pero no renuncia, mucho menos denuncia. Y estas son las tres cualidades que necesita un predicador. Primero, necesita anunciar, pero también necesita renunciar y luego necesita denunciar. Muchos anuncian, pero no renuncian, mucho menos denuncian el pecado. ¿A qué tengo que renunciar? A la impiedad. ¿A qué más tengo que renunciar? A la mundanalidad que muchos viven en esta tierra, a los deseos del mundo. Y este es el problema, que al pastor no le conviene renunciar a él, y mucho menos enseñarle a la iglesia que renuncie al mundo, que renuncie a la vanidad. Qué precioso este versículo. Tito capítulo 1, versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, necesitamos renunciar a los deseos mundanos. ¿Cuáles son los deseos mundanos? ¿Acaso no dice en la primera carta de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. ¿Por qué crees que a mucho hombre le gusta ponerse ropas apretadas, pantalones apretados? A la mujer le gusta andar enseñando sus cuerpos porque no ha renunciado a los deseos mundanos. La mujer todavía se pinta la cara, se corta el pelo, se pone cuanta locura encima de su cara, encima de su cuerpo. ¿Por qué? Porque simplemente no ha renunciado a los deseos de la carne. Así es, hermana Anita. Tito 2:12. Si tú eres un predicador pero no anuncias, no renuncias, tú no eres nada. Primero yo necesito renunciar a los deseos mundanos. Necesito renunciar a la impiedad. Pero también necesito renunciar a las posesiones terrenales. No te estoy diciendo que dejes todo lo terrenal. No, lo que te estoy dando a entender es: no te enamores de las cosas de la tierra. No te enamores de tu casa. No te enamores de tus posesiones. Enamórate de aquel que te da las posesiones. Por eso Cristo en el capítulo 14 versículo 33 de Lucas 14:33 dice que el que no renuncia a las posesiones de esta tierra no puede ser discípulo de Cristo. Necesito renunciar a todo lo que poseo. Eso no significa que lo voy a dejar abandonado. Significa que mi amor, mi corazón no tiene que estar en lo terrenal. Significa que mi amor y mi corazón no tiene que estar en lo de abajo, sino en lo de arriba. Porque muchos no han renunciado ni a nada de lo que existe en esta tierra. Están esclavos en el trabajo. Están esclavos en un negocio. Están esclavos en la vanidad de esta tierra. Predican de la idolatría cuando ellos mismos están atados a la idolatría de su trabajo, a la idolatría de su negocio. No estoy diciendo que es malo que trabajes, ni tampoco te estoy diciendo que es malo que tengas un negocio. Al contrario, bendito aquel que tiene su trabajo, dichoso aquel que tiene su negocio. El problema que muchos por el trabajo, por el negocio, ya no le sirven a Dios. Y eso fue lo que Cristo dijo en el capítulo 14, Lucas 14:33.
Eso fue lo que Cristo dijo, que el que no renuncie a lo que posee no puede ser discípulo de Cristo. Bendito sea Dios. Primero necesita el predicador anunciar. 2, necesita renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos. Y 3, necesita renunciar a las posesiones que tiene. Si tienes casa, carro, terreno, gracias a Dios. Pero que no se nos olvide, de nada sirve tener tantas posesiones si nuestra alma se pierde delante de Cristo. Y eso fue lo que Cristo dijo. ¿De qué le sirve al hombre que granjee toda la tierra si su alma se pierde? Y eso es lo que ha pasado hoy en día. Muchos están esclavos a un trabajo, pero ya no le sirven a Cristo. Muchos están esclavos en un negocio, pero ya no se congregan. Primero, necesitamos anunciar. 2, necesitamos renunciar. Y 3, necesitamos denunciar. Y esto es lo que menos hoy en día el predicador quiere, denunciar. ¿Pero qué significa denunciar? La palabra denunciar significa declarar públicamente una situación ilegal o injusta que se hace. Eso significa denunciar. La palabra denunciar significa declarar públicamente una situación ilegal o injusta que se hace. He escuchado comentarios. Estaba viendo un hermano que predicaba en la calle, en el mercado, y los comentarios decían: no, es que esa palabra no se predique en la calle, esa palabra es dentro de la iglesia, no seas ignorante. Jesucristo públicamente le denunciaba el pecado a los fariseos, y no se lo denunciaba dentro del templo, se lo denunciaba fuera del templo. Si Dios te pone en tu boca denunciar el pecado en la calle, en el mercado, hazlo en el nombre de Jesús, porque ese es el trabajo de un predicador, denunciar el pecado. ¿Cuál pecado? La brujería. ¿Cuántos brujos en las iglesias? ¿Cuántos delincuentes en las iglesias? ¿Cuántos sicarios en las iglesias? La política en las iglesias. Y el predicador se da cuenta del pecado, pero lo que no quiere es denunciar ese pecado. Ahí están los adúlteros en las iglesias. El hombre deja a su esposa, se va con otra mujer, está en la iglesia y nadie le dice nada porque no hay quien le denuncie ese pecado. Ahí están los que prestan dinero y cobran interés, están dentro de las iglesias. El predicador se da cuenta, pero lo que no quiere es denunciar ese pecado. ¿Cuántos falsos hermanos en las iglesias? Porque en la iglesia no solamente hay falsos profetas, en la iglesia también hay falsos hermanos. ¿Quiénes son los falsos hermanos? Gálatas capítulo 2 versículo 4 afirma de los falsos hermanos que están dentro de la iglesia y que han entrado, dice, para espiar lo que nosotros hacemos. Es decir, que dentro de la iglesia hay falsos hermanos que solamente han entrado para ver lo que uno hace, luego va y se lo cuenta a un endemoniado. Esos son los falsos hermanos que están dentro de la iglesia y necesitamos denunciar a los falsos hermanos. A los, dice Pablo 2.4 de Gálatas, a los que han entrado encubiertamente para espiar y luego van y se lo cuentan a otro. Así hay gente que supuestamente son hermanos, pero la Biblia le llama falsos hermanos, que están dentro de la congregación observando lo que el pastor dice que se haga y luego van y se lo cuentan a otro atarantado igual que aquel. Estos son los falsos hermanos que Pablo me está hablando. Porque un hermano verdadero no va a contar lo que tú le cuentas a él. Quien cuenta lo que tú le cuentas es un falso hermano. Quien cuenta de lo que se da cuenta de lo que pasa es un falso hermano. Mis hermanos, esas son 3 cualidades. Necesitamos denunciar a los falsos hermanos. Necesitamos denunciar a los falsos profetas. Necesitamos denunciar a los falsos pastores. Necesitamos denunciar a los falsos ministros. Ese es el trabajo de un predicador, que denuncie. No solamente que anuncie, sino que renuncie y que denuncie. Es un gran privilegio, mis hermanos, haberles compartido un momento y ver cuántos hermanitos conectados a la página. Que Dios bendiga a todos mis hermanos que por ahí se han estado conectando.
¿Y quién ha estado al pendiente de esta transmisión? Es un gran privilegio ver a tantos hermanitos por ahí conectados. Así que mi hermano, a denunciar pecado, a denunciar el pecado. Pero antes de que tú denuncies, renuncia también tú también a las cosas de este mundo. Renuncia a la mundanalidad, renuncia a los deseos de la carne. Porque si tú denuncias y no renuncias, eres un hipócrita. Y Jesús dijo, saca primero la paja de tu ojo para que puedas ver la viga del ojo que está en tu hermano. Si tú saliste de la idolatría, ya no celebres Navidad, ya no celebres Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Biblia, Día del Pastor. Sal de toda esa sinvergüenzada, renuncia a todo eso para que puedas denunciar el pecado de mucha gente. Así que Dios bendiga a todos mis hermanos que han escuchado un momento palabra. Mi hermano, aleluya, hay muchos hermanos. Pastor Joel, Dios le bendiga, siervo. Que Dios me lo guarde, a su amada esposa, a la iglesia, a todos los hermanos. Así que gran privilegio haberlos saludado a todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Y he compartido un momento la palabra de Dios. Pero hay preguntas, hermanos. Dice mi hermano Jesús Abisaí. Vamos a ver, hermano pastor, dice, ¿es obligado el diezmo? Nada es obligado en esta tierra, mi hermano. Ni que tú vayas a la congregación tampoco es obligado. Todo es voluntario. Pero yo he aprendido a darle a Dios lo que es de Dios. Y aunque muchos hasta incluso se llaman los antidiezmos, que se oponen al diezmo, que se opongan. Pero yo en mi casa le voy a servir a Dios. Y le he enseñado a mis hijos que si una moneda le regalan, de esa moneda ellos tienen que sacar su diezmo. ¿Para qué se ocupa el diezmo? Para la viuda, para el pobre, para el menesteroso, para la gente que lo necesita. Pero ¿cómo es posible que hoy le dan el diezmo al pastor y el hijo del pastor fumando marihuana, fumando cigarro, anda enchorado en la calle y un hijo depravado igual que el pastor? No, mi hermano, ahí sí no. Ahí sí no. Eso es según la pregunta que usted me hace, mi hermano. Primero Dios, hermano, primero Dios, algún día estaremos por allá en Puerto Barrios. Desde México, gracias, hermano, Dios le bendiga. Gracias, gracias, hermano Elí Álvarez, hermano Julio Ramírez y todos mis hermanos que por ahí se han estado conectando. Hermano Misael Ramírez dice, pastor, ¿es correcto llevarle flores a los muertos y prenderles veladora? No, hermano, solamente solo lo hacen los católicos. Los católicos le ponen una su veladora a los muertos, pero en ninguna parte de la Biblia vas a encontrar que Pablo, Pedro, Juan le esté poniendo veladores a Juan, a Pedro, etcétera, etcétera. Y las flores, pues, podría ser que tú le lleves flores a los muertos, pero no exactamente para el Día de los Muertos, sino puede ser otro día, porque en el capítulo 23 de Mateo Jesús reprende fuertemente a los fariseos y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ustedes mismos mataron a los profetas y hoy están adornando las tumbas de ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Así que saludos desde Bolivia, mi hermana Angélica, gracias hermana, Dios le bendiga. Vamos a ver si contestamos otra pregunta y cortamos la transmisión. Dice hermano Enrique Betancourt que cuando el pastor ora, los hermanos caen para atrás. Muy mal. La Biblia me enseña que los que caen para atrás son los que no tienen al Espíritu Santo. Cuando Judas llega y lo entrega, Judas llega y besa, y Jesús se aparece y cuando dice, aquí estoy, dice que todos los soldados cayeron para atrás, pero los soldados no eran cristianos. Cuando Juan vio a Jesús, dice la Biblia en Apocalipsis, él cayó, pero cayó de rodillas delante de Jesús. Así es, hermano. Gracias, hermana Fanny González, gracias, Dios le bendiga. Gracias, hermana. Así que hemos contestado algunas preguntas. Que Dios me los bendiga a todos, que Dios me los guarde. Si Dios lo permite, mañana estaremos compartiendo una vez más la palabra de Dios. Que Dios me los guarde, que Dios me los bendiga y hasta una próxima, si nuestro Padre Celestial así lo permite.